Estás escuchando Desmadejando, con la conducción de José Hernán Mercado. En el equipo, Ricardo Bizarra, Alejandra Sofía y Benjamín Sallargués. En la producción, Mora Bizarra. Participan más desmadejantes. Bueno, otra noche de Desmadejando en la radio, un lunes que vamos a tener un invitado para charlar mano a mano con un tema que resulta siempre atractivo, necesario y que se ha notado aún mucho más en tiempos de pandemia, que tiene que ver con la comunicación. Y para eso vamos a dialogar esta noche con Ceferino Namuncurá. Este nombre que seguramente a quienes somos argentinas, argentinos, ya nos refiere a algo, pero vamos a ir concretamente por la actividad, la pasión y la profesión de nuestro entrevistado. Ceferino es rionegrino, es ingeniero por la Universidad Nacional de La Plata, fue ex interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, luego asesor del bloque del Partido Justicialista a nivel nacional, y también tiene una raigambre afectiva y profesional con esta querida Facultad de Ingeniería platense, y es justamente hace pocos días recibió un reconocimiento de parte de esta Facultad de la Universidad de La Plata por su colaboración a las gestiones que hizo ante el Ministerio de Planificación Federal para el financiamiento de las obras que se hicieron exactamente en el nuevo edificio de mecánica. De Río Negro a La Plata y después mucho más. Bienvenido, Ceferino, a esta noche radial. Y bueno, siempre hacemos pequeñas presentaciones porque cada uno de nosotras y de nosotros somos mucho más que un título, pero bueno, la idea es desmadejar junto a vos acerca de este, ¿no? Este origen rionegrino, pero ya enlazando con La Plata muy fuertemente, y después conocer cómo de esa ingeniería electrónica, que es tu especialidad, has ido enfocando en el tema de comunicaciones. Bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandra? Bueno, el saludo para vos, obviamente, para todo el equipo de ahí de Desmanejando. Buenísimo, buenísimo como título. Me suena a deconstrucción para construir, pero bueno, Así es. personal. Y entonces, Ceferino, digamos, hoy por hoy, con esto que decís, nada menos que cuando uno dice asesorás a alguien, has asesorado, lo haces más formal o informalmente, pero antes de meternos en este tema tan nodal como es las comunicaciones, ¿qué pasó? Digamos, porque me olvidé y podría agregar ahora, también un militante desde tu época universitaria, en el peronismo, acompañando, luego en la gestión, pero ¿cómo es que llegamos digamos, a conocer esto de que te has involucrado tanto en el tema de comunicaciones? Bueno, a ver, un mínimo de historia tengo que hacer, Por y la supuesto. verdad que obviamente yo me recibí en la Facultad de Ingeniería de La Plata. Me dediqué durante 5 años a la investigación sobre temas específicos de comunicaciones, siempre haciendo a la par o paralelamente la militancia. Y bueno, después de mucho tiempo que yo había, de alguna manera, me había centralizado fundamentalmente en la carrera, llegó un aire del sur, una apuesta, me convocaron para los equipos técnicos de Néstor Kirchner, cuando nadie sabía quién era Néstor. Y bueno, todo lo que habíamos hecho en la universidad y el trabajo que hacíamos con algunos profesionales que para mí fueron referentes de la universidad, como el ingeniero Comelli, que ya no está, el ingeniero Lorente. Bueno, eso quedó atrás, y bueno, por esas cosas de la vida se ganó la elección y terminé en la Comisión Nacional de Comunicaciones. Y bueno, eso fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque no solamente desde el punto de vista militante, sino que era la combinación de alguna manera de mi profesión, de lo que era mi pasión,
justamente con la militancia entendida como una cuestión que tiene que ver con involucrarte en las cosas que a uno le interesa de la vida, más allá de las comunicaciones en particular. Pero también hay una cosa que hay que remarcar, fue un enamoramiento no solamente con el proyecto político, sino fue un enamoramiento también con una visión de país. Y la verdad que en eso Néstor fue un adelantado. Y tanto fue así que uno de los pilares de esa gestión fue la comunicación. O sea, tal vez no lo sabían exactamente, o no sabían o no magnificaban el problema que existía de la comunicación, pero intuían que eso era importante. Y entonces una de las políticas base del Ministerio de Planificación fue justamente la conectividad. Y ahí fue no solamente una decisión política, sino que aparte fue un gran descubrimiento. Porque si bien se sabía que faltaban obras importantes de gas, de electricidad, de rutas, de comunicaciones, hacer un mapeo de lo que era la comunicación, hacer un mapeo de cómo la gente accedía a la información o cómo de alguna manera subía su información desde su localía, nos permitió ver las deficiencias que existían en este país, las desigualdades y los desequilibrios. Y bueno, Aparte, perdón, Seferino, hablas de la palabra conectividad, ya lo desarrollaremos en un ratito en este programa, pero también a uno ya le resuena muchísimo en tiempos de pandemia, ¿no? Y de hecho decir que un gobierno, como contás, que en ese momento se preocupe de mapear cuánto sí y cuánto no, indirectamente estás hablando de cuánto sí y cuánto no en una cuestión de derechos, en una cuestión de quedar aislados, no solo a nivel país, sino realmente enfocar en que lo federal que debiéramos ser en temas de comunicación, imagino que en ese mapeo habrá dado una grafía muy, muy diferente, ¿no? Según de dónde estemos enfocando. sí, y vos sabés, Alejandra, que una de las cosas importantes de esto, justamente lo que vos decís, es decir, palpar esa diferencia abismal que había, abismal. Te estoy hablando desde el que está comunicado viviendo en La Plata o en la capital federal, en Rosario o en los grandes centros urbanos, hasta el que no tiene nada. Bueno, a ver, de alguna manera se saldó eso, pero yo creo que hay una cosa que no solamente es una frase hecha, sino de alguna manera se planteó extender los límites del país, los límites hasta donde llegaba el Estado. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros tenemos límites geográficos donde los argentinos deciden vivir. Bueno, cuando alguien decide vivir en la puna catamarqueña, salteña o jujeña, o quiere vivir en el monte salteño, o quiere vivir en la Patagonia, es su elección. Y entonces ahí radica la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros no lo tenemos que traer a la ciudad. Es al revés, de alguna manera para incorporarlos a la vida política, social, económica. Nada, es desde ahí donde tenemos que partir como convicción. Hacer todo lo posible o lo imposible para llegar hasta el lugar donde esa persona eligió vivir, para que se desarrolle como ser humano, como hombre comprometido con este país. Y esto no es un verso, es una realidad. Ahora, me imagino que en esa agenda, en el cargo que tuviste que ocupar durante varios años, ¿qué de cruces que habrá tenido el equipo, digamos, con distintos intereses, distintas presiones? Porque en ningún país es menor el tema de la comunicación. Pero ¿sabés qué, Seferino? Vamos a escuchar un poquito de música y retomamos en Desmadejando Radio con esto que ha quedado así para iniciar la Por charla. supuesto. Para que recibas tu hamburguesa calientita,
fresca y hecha tal como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para este lado. Alerta a todos los jugadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. To be for not to live, mi vida aquí.
suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Baby, me dice mi abogada que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad. Alta suciedad. Seguimos desmadejando con nuestro equipo, que hoy, bueno, estoy un poco en la conducción, pero recordar que somos Benjamín Salliargués, Ricardo Bizarra, José el Negro, nuestro querido Negro Mercado, y bueno, por distintas cuestiones me toca a mí hacer este diálogo con Ceferino Namuncurá, ingeniero, con un cargos de gestión diversos en temas de comunicación, y había quedado pendiente esto de retomar, Ceferino, lo complicado, lo apasionante pero complicado que es el tema de las comunicaciones, y por ahí que nos ayudes a recordar, o a quienes por ahí no saben, cuáles han sido, son los temas nodales en los cuales se plantearon en ese momento que vos mencionabas, en esta gestión de Néstor, luego de Cristina, en relación a la comunicación. Bueno, a ver, hecho el mapeo, vista la realidad, quedaba plantear cuáles eran las soluciones. Lo que sabíamos era que el mercado había llegado hasta donde le convenía, hasta donde era redituable. Y aún así el servicio era deficitario. Si ustedes recuerdan, a ver, todavía sigue siendo deficitario inclusive en las grandes ciudades. Entonces, ¿qué es lo que se planificó? Se planificó Argentina Conectada. Que Argentina Conectada, a ver, tuvo de alguna manera una implicancia que todavía nosotros yo creo que la sociedad todavía no lo sabe, o todavía no sabe exactamente de qué se trata. A ver, Ale, 34.000 kilómetros de fibra hecha por el Estado. O sea, el Estado hizo en 10 años 3 veces más de fibra que lo que hicieron los privados.
¿Está? Eso significa, a ver, te pongo el ejemplo de Santiago del Estero, por ejemplo. Santiago del Estero se hicieron 1.900 kilómetros de fibra para llegar a todas las localidades. Estás hablando de Santiago del Estero, se llega a más de 120 parajes, pueblos o ciudades, donde no había llegado el mercado. Pero había otra problemática. ¿Era viable llegar con fibra a todos? No. ¿Cuál era la otra alternativa? Llegar a través de medios inalámbricos. Y entonces, ¿cuál era lo que estaba en duda? Si seguíamos con la política que se había seguido hasta el 2003, se perdía la órbita satelital. Entonces, en ese momento nos envían a México. Yo participé de esa reunión con el actual presidente de ARSAT y nos reunimos con el presidente de la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y ahí logramos, de alguna manera, encaminar la gestión, recuperar la posición satelital. Y bueno, otro de los grandes éxitos, 2 satélites argentinos, 2 satélites de telecomunicaciones para llegar a los lugares donde no se llegaba por fibra. Estamos hablando de una inversión de más de 800 millones de dólares entre los 2 satélites. Y el 6º país en el mundo en fabricar satélites. Eso lo hizo Argentina a través del INVAP, con una decisión política. Cuando estamos hablando de un satélite, no es que estamos hablando de un satélite para llegar solamente a Argentina. Las posiciones satelitales que nosotros tenemos nos permiten llegar inclusive hasta la parte sur de Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, vos fijate lo que significa ocupar una posición satelital. Y por otro lado, llegar a cualquier lugar de este país a través de una antena de televisión digital o llegar a través de una antena satelital para llegar con internet a una escuela o a una localidad. El otro gran desafío fue la televisión digital. ¿Por qué el porqué de la televisión digital? Y porque el mapa era el mismo. A ver, estaba el que accedía porque podía pagar una señal paga, y estaba aquel que no tenía nada y no podía recibirlo, no podía Exacto. recibir. Exacto. A ver, el primer acceso tecnológico de mucha gente en Argentina es la televisión. Tal cual. Entonces ahí en ese momento viajamos con Tristán Bauer, actual ministro de Cultura, Gabriel Mariotto, y el ex secretario de Comunicaciones, Lisandro Sala, viajamos a Japón. En misión oficial, y se hizo el acuerdo con Japón. En ese momento había 3 intereses. Estados Unidos, que tenía una norma, Europa, que tenía otra norma, y Japón, que tenía una tercera. ¿Por qué se eligió Japón? Y se eligió Japón porque no solamente era una tecnología que era adecuada a nuestra distribución de espectro, sino que aparte toda Latinoamérica, absolutamente toda, llegó al mismo acuerdo, y de alguna manera significaba no solamente tener la misma plataforma, sino desarrollar contenidos y desarrollar la producción de tecnología en Latinoamérica. Fíjate vos, cuando hablamos de la patria grande, que no solo es, como muchos dicen por ahí, un eslogan, sino que trasciende hasta, por ejemplo, esto, ¿no? Imaginar esa patria grande con acuerdos económicos, sociales, culturales, y también en esto que está señalando, Seferino, o sea, que poder pensar en grande y no como compartimentos estancos. Es que vos fijate la importancia de esto. Si vos te pones a pensar, ahora yo no sé cuáles son los números, pero vos imaginate, vamos a suponer, retrotraernos al 2010. En el 2010, Latinoamérica tenía 590 millones de habitantes. Salvo Brasil, que de alguna manera nos entendemos, todos la misma lengua, todo el mismo origen, toda la misma diversidad, toda la misma influencia latina, toda la misma influencia italiana, española, y fundamentalmente de aquí.
de los pueblos originarios. Tal cual. Bueno, a ver, nunca nos pudimos poner de acuerdo, porque tranquilamente podríamos haber tenido una tecnología y un estándar nuestro, no solamente para celulares, sino para televisión digital. O sea, tal vez Latinoamérica nunca pudo percibir la importancia estratégica que eso significaba. Y Ceferino, digamos, estas cuestiones o algunos otros puntos que ya iremos también charlando en esta noche de Desmadejando Radio, ¿dónde te queda el gustito amargo y dónde decís, como estás contando, sí se hizo base, sí se hizo pie, y el Estado presente, ¿no? Porque como bien dijiste, los privados no se ocuparon de eso. Pero bueno, ¿dónde queda ese menos y dónde está ese más? Mirado hoy 2021, bueno, ¿no? Sí. A ver, el más es las vivencias. La verdad que daría para todo un programa. Yo participé de muchos de esos spots que se hicieron para la televisión y yo te aseguro, vos ibas a lugares de este país y vos prendías la televisión y los pibes en la escuela se largaban a llorar porque nunca habían visto televisión. ¿Está? O sea, y a ver, fuimos a Laguna Blanca en su momento, en Jujuy, una población de Jujuy, les entregamos la computadora, les pusimos una antena para que tengan señal, y los pibes, los collitas, nuestros compatriotas, a la media hora estaban manejando las computadoras. A ver, eso es el más. La cantidad de gente que se incorporó a la tecnología, pero no solamente como una cuestión de un pasatiempo, sino de alguna manera como herramienta para dejar su identidad. Claro. El más, te lo cuento, Alejandra, en su momento con Alberto Sileoni y Gaby Mariotto hicimos un plan de 300 radios FM en 300 escuelas secundarias y llegamos a tener 3.000 comunicadores chicos de secundaria. Qué lindo. De los cuales el 40% de esas radios era la primer radio que había en la localidad. O sea que en el 40% de esas localidades, los primeros comunicadores fueron chicos de la secundaria. Quien dice esto es el ingeniero Ceferino Namuncurá. Estamos charlando de comunicaciones, pero de tanto más. Poco de música y continuamos. Si partimos de los hechos, todo alrededor es nuestro. Sin la codicia, nada valdría perder. Y perder es un arte maestro. Ser diferente y no cierto. Todos queremos la gloria en la tierra al correr. Pero eso es un secreto. Decir que soy moderno. Escucha tu lamento, siempre habrá un mártir dispuesto a hacer lo que vendrá. Hemos coreado esos versos, necesitando creer. No me interesa el contexto. Solo en el cuento el sentido se filtra en la piel. Pero eso es un secreto. Decir que soy moderno. Escucha tu lamento. Siempre habrá un mártir dispuesto a
quiero mutar otra vez. Hemos inventado héroes solo por permanecer. No me describas la luz que los hace caer. Pero eso es un secreto. Decí que soy moderno. Pero eso es un secreto. Decí que soy moderno. Siempre habrá un mártir. Continuamos en Desmadejando Radio, estamos charlando muy amenamente con el ingeniero Ceferino Namuncurá, y tantísimo hay por hablar, y como bien decía, cada viaje, cada experiencia en distintos puntos de nuestro país, y también con perspectiva latinoamericana, seguramente Ceferino, que un poquito fuera del aire charlamos, son anécdotas y experiencias únicas.
Vamos a enfocar en este tercer bloque acerca de los desafíos y también mediados, trágicamente en algunos casos, y después acostumbrándonos a lo que ha sido y sigue siendo una pandemia y el tema de comunicaciones, donde seguramente también hay gente que quedó por fuera y hay gente que, digamos, se replantea a nivel individual y a nivel también políticas. ¿Cuáles son, te parece, si podés resumirnos, estos desafíos, donde vos pondrías la atención, o la alerta, o el optimismo? Mira, Alejandra, yo creo que una de las lecturas rápidas que hay que hacer sobre la pandemia es que no hay que discutir más sobre las comunicaciones, si no son esenciales. O sea, lo que quedó demostrado en la pandemia es que si vos no tenés plataformas tecnológicas preparadas, o sea, si no tenés comunicaciones preparadas, casi se pone en riesgo 3 servicios básicos: la educación, la salud y la seguridad. O sea, hoy discutir si es servicio público, si no es servicio público, si es un servicio esencial, si es un derecho humano, ya es una discusión que, a mi entender, debería estar saldada entre los argentinos. ¿Por qué? Porque es tan determinante. Lo que nosotros tenemos internalizado, o sea, nos comunicamos, llamamos por celular, hacemos un Zoom, hacemos un Meet, para mucha gente hoy todavía es una quimera. Ahí es donde tiene que estar el foco. Digo, cuando las democracias o la política, la búsqueda es la autonomía individual y colectiva. Y cuando hablamos de autonomía, estamos hablando de autonomía. Autonomía es darnos leyes. Entonces, de una vez por todas, tenemos que darnos leyes que tengan en cuenta estas cosas. Por ejemplo, dejemos de discutir si la competencia sí, si la competencia no. La competencia del mercado llegó hasta donde le convino. Ahora hay que hacer leyes o regulaciones para que en todo este país haya plataformas tecnológicas, para que haya, de alguna manera, un piso tecnológico, que yo pueda darle a quien vive en un paraje una mínima internet, una mínima comunicación, no solamente para que se pueda expresar, para que pueda conectarse, sino para que yo pueda llevar a través de las redes el ANSES, el PAMI, un plan de salud, un plan de higiene, un plan de cuidado del medio ambiente. Para eso estamos hablando de tecnología. Cuando hablamos de tecnología, estamos hablando casi de incorporar a una persona a ser humano o no ser humano. Entonces yo lo que digo es, estamos hablando de una cosa que es un antes y un después para mucha gente. Entonces, lo que hay que retomar urgente es que ya hay una adhesión política. Lo que quedó trunco, el tercer satélite, terminar con la fibra óptica que de alguna manera anunció el presidente, o sea, continuarla, revitalizar lo que es la televisión digital y de alguna manera generar a través de la tecnología no solamente competencias, sino nuevas empresas, pequeñas empresas, ya que hay tanta falta de trabajo. Uno de los motorizadores de esto deberían ser las cooperativas, las pymes en pequeñas localidades, y para eso es necesario el Estado. Absolutamente. Creando posibilidades, no solamente tecnológicas, sino también, de alguna manera, impositivas. Yo el otro día se lo decía a un senador, ¿por qué no crear un régimen para que se importen, o se fabriquen cosas acá, pero lo que se tenga que importar de tecnología entre con una baja de impuestos, que promocionemos esto? Y estos suena interesante esto que decís, ¿no? Como pequeñas cooperativas o pequeños núcleos donde diversificás el lugar geográfico, la gente, los puestos de trabajo, donde tampoco se centraliza y das como oportunidades. Y también supongo que además luego el plus de la propia identidad cultural, de lo que se pueda generar.
O sea, como factor económico lo digo. Pero aparte, Alejandra, una de las cosas que tiene la pyme o la cooperativa es que el dinero queda en la localidad. O sea, a ver, el que paga internet o el que paga televisión, cable, o el que paga un teléfono a una cooperativa, la cooperativa lo reinvierte en el mismo lugar, no sale a especular. El trabajador que trabaja en una cooperativa es de la localidad. Entonces a eso es lo que yo me refiero. Digo, el modelo a seguir, justamente para los lugares donde no quieren ir los grandes jugadores, los grandes intereses, a mi entender tiene que ser la pyme o la cooperativa. Tal cual. Seferino, antes de que terminemos el programa, digamos, tenés un nombre, como lo dije al principio cuando te presentaba, muy, muy ligado a alguien como fue Seferino Amuncurá, beato, desde el año 2007, tenés el mismo nombre, venís de Río Negro. Contanos brevemente, digamos, si existe algún vínculo familiar, pero además la asociación que me imagino tendrás alguna anécdota en relación a llamarte en el siglo XXI, igual que este beato tan querido, diría que mucho más allá de Río Negro. Así es. Bueno, mirá, alguna vez lo charlaba con mi abuela ya desaparecida, porque hay una historia en mi pueblo, en Ingeniero Jacobacci, cerca de Ingeniero Jacobacci vivía mi bisabuelo Pedro. Entonces yo le preguntaba a mi abuela, ¿cómo era el vínculo con Seferino? Y me decía, mi papá era primo de Seferino, porque la mamá de Seferino, Burgos, se separó de Manuel y en realidad fue a vivir para la zona sur de lo que ahora es Río Negro, que en ese momento no era Río Negro, era territorio nacional. Y de ahí sale la otra rama de los Namuncurá, que no somos santos, obviamente. Y para cerrar de alguna manera esta charla y esta invitación, que te agradezco desde ya, sí, hay una anécdota genial, o por lo menos que a mí me llena de orgullo, porque tiene la picaresca que tenía Néstor y aparte el nombre. Recuerdo alguna vez que me llamó la ex senadora Luna de La Rioja, obviamente que la atendí y me dice, Seferino, te vengo a ver por los problemas que tenemos de comunicaciones en los llanos riojanos, en Olta, allá donde lo mataron al Chacho. Así que bueno, estuve también en esa zona haciendo mucho trabajo. Y me dice, pero te tengo que contar lo que me pasó con Néstor. Me dice, lo fui a ver, y dije, Néstor, tengo muchos problemas de comunicación en La Rioja. Y entonces Néstor le dice, Teresita, anda a verlo a Seferino, que ese está conectado directamente con Dios. Qué lindo y recordarlo a Néstor en estas fechas. Y bueno, y además, digamos, seguramente tiene, como bien decís, la cuestión afectiva, ¿no?, de esta anécdota, que tendrás tantísimas más con gente menos conocida que Néstor, pero singular, sin duda, el hecho de lo que has elegido contarnos. Gracias por esta noche radial, por desmadejar un tema que no se agota y que creo que, como bien vos coincidirás, no hay que descuidar para nada, y más que nunca la presencia del Estado, ¿verdad? Para cerrar, Ale, agradecerte infinitamente por el espacio, infinitamente, gracias por tu diálogo ameno, por tu carisma, simplemente para reflexionarlo. Si Google, Netflix, Telefónica, Telecom y los grandes intereses que hay en las comunicaciones siguen disputando por quién se queda por las redes, tenemos que reflexionar. Evidentemente es por algo. Y me parece ese algo, para ellos es un tema comercial, para nosotros es un tema de identidad o no identidad. Dijo esto Seferino Namuncurá, que pasó por Desmadejando Radio. Nos encontramos la semana próxima. Pueden encontrarnos por Facebook como Centro Cultural Desmadejando, en nuestro canal de YouTube
o por correo desmadejando@gmail.com.